¿Qué tal? Soy de Special Juan. Hoy vamos a hablar de aquellos padres futbolistas que llegaron a entrenar a sus propios hijos. El primero, por empezar fuertes, fue en el FC Barcelona. Jordi Cruyff debuta como jugador del primer equipo a las órdenes de su padre, de Johan Cruyff, en el año 94, en un partido frente al Sporting de Gijón. El Dream Team estaba en sus últimos años. De hecho, antes de terminar la 95-96, Johan Cruyff es destituido y Jordi Cruyff saldría posteriormente del FC Barcelona por orden expresa de José Luis Núñez desde la presidencia del Barcelona. Lo que quería en aquel momento era limpiar, si se puede decir así de alguna manera, todo lo que tuviera que ver con Johan y con la salida del padre, Johan Cruyff, del banquillo y posteriormente la salida del hijo de Jordi Cruyff del club. El Barça da por cerrada una de las mejores épocas de su historia, la época del Dream Team, la época de Johan Cruyff. De hecho, fue muy criticado en su momento Johan Cruyff, lo que se entendía como que Jordi Cruyff no tenía el nivel necesario para jugar en el Barcelona. En aquella época se decía eso. También, como anécdota, contamos que jugaba en el Barcelona Angoy, el yerno de Johan Cruyff. ¿Quién era el entrenador del Nottingham Forest, doble campeón de Europa? Brian Clough. ¿Qué pasa con Brian Clough? Brian Clough dirige 18 años al Nottingham Forest, desde 1975 hasta 1993. Y en el año 84, ya bicampeón de Europa el Nottingham Forest, debuta su hijo Nigel. Nigel Clough debuta con el Nottingham Forest en 1984. Haría carrera en el Forest hasta 1993, justo cuando su padre deja el club. Padre e hijo van de la mano desde el debut en el año 84 y ambos se van en 1993. Nigel Clough, más de 100 goles con la camiseta del Forest. El tercer caso del que vamos a hablar es del que ya hablamos en otro vídeo, que lo tenéis por aquí, lo tenéis ahí en el canal, de padres e hijos futbolistas que jugaron juntos en el mismo equipo. Bien, pues este es lo mismo, pero como entrenador-jugador. Henrik Larsson entrena a Jordan Larsson. ¿En qué equipo? En el Helsingborg. ¿Qué pasa? Que se produce el primer descenso en mucho tiempo del Helsingborg, con Henrik Larsson en el mando. Y los ultras, como anécdota lamentable de su estancia, bajan a agredir a su hijo, a Jordan Larsson, porque estaban muy descontentos con el desenlace del partido final. Descendieron en el último momento prácticamente del encuentro y automáticamente los ultras reaccionaron contra el hijo del entrenador, contra Jordan Larsson, en una de las anécdotas negativas. Pero Henrik Larsson entrenó a su hijo Jordan Larsson en el Helsingborg. Cesare Maldini, leyenda del Milan. Y a que os suena el apellido, ¿verdad? Os suena el apellido porque su hijo, Paolo Maldini, el considerado por muchos el mejor defensa de la historia del fútbol, juega a las órdenes de Cesare Maldini en dos sitios. En la selección italiana, Cesare Maldini toma las riendas de la selección italiana en el año 96 y dirige a Paolo Maldini hasta 1998. Lo dirige en el Mundial de Francia a su hijo Paolo Maldini y encima, para más Inri, era capitán de la selección azzurra. Era capitán de la selección italiana, su hijo Paolo Maldini, Cesare Maldini en el banquillo. Pero es que luego hay otro momento, y es que en el 2001 Cesare Maldini coge las riendas del banquillo, una especie de entrenador interino. Una leyenda como Cesare Maldini se hace cargo del equipo en el año 2001 y encima Paolo Maldini era el capitán, con lo cual Cesare Maldini, las dos veces que dirigió a su hijo era el capitán, tanto de la selección italiana como del Milan. Y por cerrar este capítulo de los Maldini, Cesare Maldini y Paolo Maldini son los únicos futbolistas, padre e hijo, que han levantado la Copa de Europa con el mismo club siendo capitanes. Año 62-63, Cesare Maldini levanta la Copa de Europa para el Milan contra el Benfica como capitán, mientras que Paolo Maldini en la 2002-2003 y en la 2006-2007 frente a la Juve y luego posteriormente frente al Liverpool sería encargado de levantar esas dos Copas de Europa para el Milan como capitán del conjunto rossonero, al igual que lo había hecho su padre 40 años antes. Cesare Maldini y Paolo Maldini, los únicos padre e hijo futbolistas de la historia en levantar la Copa de Europa con el mismo equipo, ambos como capitanes. Zinedine Zidane, nos ponemos en situación. Zinedine Zidane entrena al Real Madrid Castilla. En ese momento, Enzo, su hijo, juega para el Real Madrid Castilla. Y es en el año 2015 cuando lo hace, además, capitán. Pero esto no es lo más importante, esto es solo el inicio. Zidane es fichado por el primer equipo del Real Madrid y Enzo debuta en el Santiago Bernabéu en un partido de Copa del Rey frente a la Cultural Leonesa, en un partido que el Real Madrid gana
por 6-1. Enzo Zidane hace el debut con el primer equipo del Real Madrid a las órdenes de su padre, de Zinedine Zidane. Posteriormente, porque hay más hijos, en la 17-18, a finales de temporada, debuta Luka Zidane, que es portero. Debuta Luka Zidane con el primer equipo del Real Madrid, bajo las órdenes también de su padre, de Zinedine Zidane, en un partido frente al Villarreal. Temporada 17-18. Pero es que aquí no termina la cosa, porque aunque Zidane no hace debutar a Theo, sí lo convoca para los entrenamientos del primer equipo en alguna ocasión en el año 2021. Tanto Enzo como Luka debutan con Zinedine Zidane al mando, con su padre de entrenador, y Theo, durante la segunda etapa de Zinedine Zidane con el Real Madrid, llega a entrenar en alguna ocasión con el primer equipo y el vestuario del Real Madrid. Miguel González Mitchell entrenaba al Real Madrid Castilla en la 2006-2007. ¿Quién jugaba en el Real Madrid Castilla? Su hijo, Adrián González. Estuvo a las órdenes en el Real Madrid Castilla, debutó en la temporada 2006-2007 con Mitchell a los mandos del filial del Real Madrid. Pero aquí no termina la historia, hay más. Adrián González llega en el año 2008 al Getafe. ¿Quién llega en el año 2009? Miguel González Mitchell, como entrenador del conjunto azulón. Mitchell vuelve a entrenar a su hijo Adrián González en el Getafe. Pero si pensabais que aquí se terminaría la historia, no es así, porque en el Málaga, Adrián González juega desde 2017 hasta 2020. Pues bien, Mitchell, su padre, fue entrenador en la 17-18, es decir, por tercera vez en su carrera coincidía con su hijo en el equipo. ¡Ah, no! No cortes aquí, no, que hay más. Mitchell estaba entrenador del Olympiacos. Bien, durante esa etapa de Mitchell como entrenador del conjunto heleno, Adrián González decide retirarse del fútbol. Adrián González, y al cuerpo técnico de quién va. Pasa a ser parte del cuerpo técnico de Mitchell, de su padre en el Olympiacos. Pero espera. ¿Qué hay otra? Mitchell se va a Arabia Saudí a entrenar. ¿Quién está en el cuerpo técnico del Al-Qadsiya? Que por cierto, lo ascendieron a Primera División Saudí. Sí, Adrián González está en el mismo cuerpo técnico de nuevo que Mitchell. Ambos, padre e hijo, están en el Al-Qadsiya de Arabia Saudí y ambos lograron el ascenso a Primera División. Hasta 5 veces se han encontrado, 3 como padre entrenador, hijo jugador, y otras 2, de momento, en el cuerpo técnico de Mitchell. Ahí está su hijo, Adrián González. El último caso se da en Estados Unidos. Bob Bradley como entrenador. Michael Bradley, una absoluta leyenda del fútbol de las barras y las estrellas. Michael Bradley coincide, siendo hijo de Bob Bradley, en 3 ocasiones con su padre. ¿Cuáles son estas 3? Primero, en el año 2005, os voy a decir un nombre de un equipo que no os va a sonar, pero cuando os diga en qué se transformó ese equipo, seguro que a alguno sí le suena. El MetroStars de Nueva York. Coinciden Bob Bradley, que hace debutar a su hijo con 17 años, a Michael Bradley, en el MetroStars de Nueva York, año 2005. ¿Qué es el MetroStars de Nueva York? Me diréis. Los más jóvenes. El MetroStars de Nueva York es el actual New York Red Bull. MetroStars se transforma en el New York Red Bull. Ahí, en el MetroStars, debuta Michael Bradley a las órdenes de su padre. Pero luego, su padre, después de la Copa del Mundo del 2006, a finales de año, coge las riendas del combinado nacional y su hijo es uno de los seleccionados. Así que durante 5 años, desde 2006 hasta 2011, Bob Bradley dirige en la selección nacional absoluta de los Estados Unidos de América a Michael Bradley, a su hijo. Y luego, Michael Bradley llega al Toronto Football Club, ¿vale? Llega en el 2014. Se convierte en una absoluta leyenda, más de 250 partidos con el conjunto canadiense. Bien, ¿quién llega en 2021 a hacerse cargo del Toronto FC tras ser destituido por el LAFC? ¿Quién llega al banquillo de Toronto? Bob Bradley. Bob Bradley dirige a su hijo en el banquillo de Toronto FC. Este es el 7º caso que repasamos, el de la selección estadounidense, pero añadimos otros 4. Danny Blind, leyenda del Ajax, entrenó a Daley Blind, no solo en el Ajax, sino también en la selección holandesa. Harry Redknapp entrenó a su hijo Jamie Redknapp, ¿vale? Otro caso, Marcelo Gallardo en River Plate con su hijo Nahuel Gallardo. Y, por último, Pepe Moré, leyenda absoluta del Valladolid. Hay una foto icónica de Pepe Moré levantando una copa de la Liga en Zorrilla. Bueno, pues Pepe Moré, cuando fue entrenador, tuvo a su hijo Xavi Moré en sus filas. Xavi Moré era jugador del filial del Valladolid y Pepe Moré lo convoca por primera vez por una lesión de un jugador
dice, bueno, es que es jugador del filial y no me siento bien convocando a mi propio hijo, pero es jugador del filial, es jugador del equipo y lo necesitamos. Bien, pues Xavi Moré debuta con el Valladolid a las órdenes de su padre, pero es que más allá de eso, poco después lo vuelve a entrenar a su hijo. ¿Dónde? En el Castellón, en Castalia. Ahí también coinciden Pepe Moré con Xavi Moré. Este es el último caso con el que cerramos este vídeo, que espero que os haya gustado. Dale like, suscríbete, comenta, comparte el vídeo, coméntanos, dale a la campanita y que digas, ¡hala! ¡Nuevo vídeo de The Special Juan! Así que nada, soy The Special Juan. Nos vemos en el próximo vídeo.